Bienvenidos al canal del Cuentacuentos. La historia que les traigo hoy es la siguiente. Mi suegra alquiló por completo la sala panorámica de un rascacielos, gastando 150,000 euros para celebrar que mi cuñado había conseguido su doctorado. Sin embargo, me dijo que no había sitio para mí en la mesa principal y que llegara más tarde. Pero cuando llegó el momento de pagar la cuenta, me hizo más de 50 llamadas, insistiéndome en que pagara yo primero con mi dinero. Una sola frase que pronuncié fue suficiente para que toda mi familia política se quedara helada en el acto. Dicen que de todo en este mundo se aprende una lección, y que solo se conoce a una persona cuando se comprende el afecto que la une a los demás. Ahora, permítanme comenzar esta increíble historia. Mi nombre es Leire, soy una ama de casa corriente y moliente. Mi rutina diaria gira en torno a la cocina, mi hija y mi marido. Mi esposo, Fermín, es un conductor de autobús honrado y trabajador. Es un hombre de pocas palabras, pero a su manera, es atento conmigo. Tenemos una hija de 6 años llamada Noah, que está en esa edad en la que no para de correr y jugar. Si me preguntan quiénes ostentan el poder real en nuestra familia, sin duda son mi suegra, doña Asunción, y su segundo hijo, mi cuñado Isan. Isan es el tesoro más preciado de mi suegra. Desde niño, creció escuchando hasta la saciedad que todo en el mundo era insignificante comparado con los estudios. Y este año, finalmente, fue admitido en el programa de doctorado. Aunque no era en una universidad de élite y entró por la lista de espera, para mi suegra fue un acontecimiento tan grandioso como si hubiera ganado las oposiciones más importantes del país. Esa noche, acababa de acostar a Noah y arrastrando mi cuerpo agotado, terminaba de ordenar la cocina. Fue entonces cuando, puntual como un reloj, sonó el teléfono. Era mi suegra. Me sequé rápidamente las manos en el delantal y contesté. Leire, ¿qué hacías? ¿Por qué tardas tanto en cogerlo? La voz de mi suegra, como siempre, tenía un tono espinoso, una mezcla indescifrable de reproche y superioridad. Sí, mamá, acababa de terminar con la cocina. Noah también se acaba de dormir. Vaya, dijo, alargando las palabras. Te llamaba para darte una noticia increíble. Hoy ha llegado la carta oficial de admisión de nuestro Isan. Un doctor, ¿te lo puedes creer? Un doctor. Rápidamente le seguí la corriente. Vaya, ¿de verdad? ¡Qué maravilla! Dale la enhorabuena a Isan de mi parte. ¿De qué sirven las felicitaciones vacías? Replicó, con una voz rebosante de un orgullo que no podía disimular. He tomado una decisión. Voy a organizarle una fiesta de celebración por todo lo alto. Invitaré a todos nuestros parientes y amigos para que vean con sus propios ojos el gran talento que ha surgido en la familia. Aunque por fuera yo asentía diciendo, claro, claro que sí, por dentro me preocupaba el coste. Del sueldo de mi marido, después de pagar la hipoteca y los gastos de la niña, apenas quedaba nada. Temía que mi suegra volviera a pedirnos dinero, y como si lo hubiera adivinado, fue directa al grano. Ya he reservado el sitio. Será en el restaurante El Mirador de Cristal, en lo alto de una de las 4 torres de Madrid. Es un restaurante de lujo donde no cualquiera puede reservar. He tenido que mover todos mis viejos contactos para conseguir alquilarlo entero. Al oír eso, sentí un vuelco en el corazón. ¿El Mirador de Cristal? Era famoso por ser un lugar prohibitivo para quien no tuviera dinero. El cubierto por persona superaba fácilmente los varios cientos de euros. Alquilar el local entero suponía una cifra inimaginable. Mi suegra, todavía eufórica, continuó con la voz un tono más alta. Leire, ya lo he calculado. Entre el alquiler, la comida y las bebidas, costará unos 150,000 euros. Y los pago yo. Por mi hijo, esa cantidad no es nada. 150,000 euros. Casi se me cae el teléfono de las manos. Sabía que mi suegra tenía algunos ahorros, parte de la herencia que mi suegro le dejó al fallecer, pero nunca imaginé que gastaría una suma tan grande en mi cuñado. Cuando Fermín y yo nos casamos, todo fue muy modesto, con un par de comidas familiares y ya está. En aquel entonces, mi suegra dijo que lo importante no era la ceremonia, sino que viviéramos bien. La comparación me dejó un sabor amargo. «Mamá, ¿no crees que es demasiado?», dije con cautela, casi sin darme cuenta. ¿Demasiado? Su tono se volvió agrio al instante. Mi hijo es un genio, y esta madre quiere sacar pecho por él. ¿Qué tiene de malo gastar un poco de dinero? Esto es una inversión, ¿entiendes? Cuando mi hijo sea catedrático, el dinero llegará solo. Me callé. En esta casa, cuando se trataba de mi cuñado, yo no tenía ni voz ni voto. Ah, por cierto, Leire cambió de tema. A la fiesta vendrán muchos parientes e invitados importantes. La mesa principal tiene plazas limitadas, así que solo podremos sentar a la gente más destacada. Por lo tanto, tú llega un poco más tarde, atiende a los invitados de las otras mesas y echa un vistazo en la cocina por si necesitan ayuda.
Cuando todo esté más tranquilo, te sientas en cualquier sitio libre y comes algo. Sus palabras fueron como finas agujas que se clavaron en mi corazón. En esa fiesta, yo no era digna de la mesa principal. Mi papel era el de una simple sirvienta. Sentí como mis nudillos se ponían blancos al apretar el teléfono, pero mantuve la voz lo más serena posible. Sí, de acuerdo, mamá. Lo haré como dices. Perfecto. Es el próximo sábado a las 6 de la tarde. No llegues tarde. Y vístete decentemente. No me dejes en ridículo. Tras un par de advertencias más, colgó, satisfecha. Dejé el teléfono y solté un largo suspiro mientras miraba el cielo nocturno, negro como el alquitrán. En una fiesta de 150.000 euros, no había ni un mísero sitio para mí. Mi marido miraba la televisión en el salón, tan tranquilo. No tenía ni idea de la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. Fui a la cocina y abrí el libro de cuentas. Una lista interminable de gastos, comida, facturas, los gastos de Noah. Al pensar en los 150.000 euros de mi suegra, sentí una opresión en el pecho que me ahogaba. Pasé a una página nueva y tracé una línea en silencio. Esta deuda, decidí, la grabaría a fuego en mi memoria. Desde que mi suegra anunció que gastaría 150.000 euros en la fiesta de mi cuñado, en nuestra casa no hubo un solo día de paz. Me llamaba unas 3 veces al día, ya fuera para presumir ante mi marido de los platos carísimos que había encargado, o para darme instrucciones sobre qué debía y no debía ponerme, recordándome una y otra vez que no la avergonzara. Mi marido, sin embargo, parecía encantado. Se reía viendo la tele y me decía, «Mamá está muy contenta esta vez. Que a mi hermano le vaya bien es un orgullo para toda la familia». Miré su rostro ingenuo y me tragué las palabras que pugnaban por salir de mi garganta. ¿Qué podía decirle? ¿Que su madre mostraba un favoritismo descarado? ¿Que 150.000 euros eran un despilfarro? Para él era su única madre y su único hermano. Si yo decía algo, solo quedaría como una nuera mezquina y caprichosa. ¿Orgullo? Yo, más que orgullo, sentía una carga aplastante. Los vecinos me felicitaban con una sonrisa cada vez que me veían. Su cuñado es increíble. Seguro que ahora a ustedes también les irá mejor. Yo forzaba una sonrisa y respondía vagamente, pensando para mis adentros que no veía esa suerte por ninguna parte. El fin de semana, mi suegra se dignó a visitar nuestro pequeño piso. La excusa era discutir la lista de invitados en detalle. Llevaba un vestido a medida de un verde oscuro intenso, que parecía nuevo, y el pelo recogido en un moño impecable, sin un solo pelo fuera de su sitio. Con el rostro sonrosado, parecía 10 años más joven. Nada más entrar, me ordenó que pelara y cortara algo de fruta. Luego sentó a mi marido en el sofá y desplegó un papel rojo lleno de nombres. Mira, estos son los parientes mayores que no pueden faltar. Aquí están el tutor de tesis de Isan y sus futuros compañeros. Y estos son aquellos a los que mi padre les debía favores. Todos son gente importante. Mi suegra explicaba, señalando la lista y salpicando saliva con la emoción. Yo dejé el plato de fruta en la mesa en silencio. Me lanzó una mirada de reojo y continuó hablando con mi marido. La mesa principal será solo para 10 personas. Mi tío materno, el señor Pardo, que era el antiguo jefe de mi padre, Isan, y su tutor, y algunos otros parientes clave. Yo escuchaba en silencio. En toda esa larga lista, ni una sola vez mencionó dónde nos sentaríamos mi marido, mi hija y yo. La pequeña llama de esperanza que aún me quedaba se extinguió. Sus palabras de hacía unos días llega tarde y ayuda un poco no eran una sugerencia, sino una orden oficial. Mamá, preguntó mi marido, rascándose la cabeza. Entonces, Leire, Noah y yo, ¿dónde nos sentamos? Mi suegra, como si acabara de acordarse de nosotros, soltó un ligero «ah» y dijo con despreocupación, «Vosotros estaréis ocupados ese día. Fermín, tú recibe a los invitados en la entrada y ofréceles un cigarrillo. Leire, tú dentro, asegúrate de que la comida sale bien y de que no falten bebidas. Y vigila a los niños. Noah puede jugar con los otros. Cuando todo el mundo esté sentado y comiendo, os sentáis en cualquier sitio libre y coméis algo. En cualquier sitio libre». Bajé la cabeza y le di a Noah un trozo de manzana con un palillo. La niña, ajena a las intrigas de los adultos, lo aceptó feliz. Mi marido asintió, como si no hubiera ningún problema. «Claro, mamá. Como tú digas». Otra oleada de ira me recorrió. Mi marido siempre era así. Obedecía ciegamente las decisiones de su madre y nunca luchaba por mí o por nuestra hija. Mi suegra, satisfecha con la actitud de su hijo, volvió a hablar con entusiasmo del menú. Lo he encargado todo de la mejor calidad. El bogavante más grande, las mejores vieiras. Y el vino, por supuesto. He pedido un Rioja Gran Reserva y champán francés. Es un día único en la vida. Hay que celebrarlo a lo grande.
Cada vez que mencionaba un plato mi corazón se encogía. Todo eso era dinero. Recordé que el mes pasado, cuando Noah quiso apuntarse a un taller de pintura que costaba 150 euros, dudé durante mucho tiempo y al final no la inscribí. Con una pequeña parte de esos 150.000 euros, mi hija podría haber aprendido todo lo que quisiera. Mamá, dije finalmente, incapaz de contenerme, con un tono que intentaba sonar preocupado. ¿No es un gasto demasiado grande? Ethan necesitará dinero para sus estudios. El rostro de mi suegra se endureció al instante. Golpeó la mesa con el papel rojo que sostenía y gritó: Leire, ¿qué estás insinuando? ¿Que me duele gastar el dinero? Voy a celebrar el éxito de mi hijo con mi propio dinero. ¿Acaso tengo que pedirte permiso? Mi marido intervino nervioso. Mamá, Leire no lo decía con esa intención. Se preocupa por si te cansas demasiado. ¿Cansarme? La voz de mi suegra era afilada como un cuchillo. Mi hijo es un doctor. Un doctor. ¿Tenéis idea de lo que eso significa? Será un gran académico. Si no le abro camino ahora, ¿cómo va a hacerse un hueco en el mundo académico? ¿Quieres que lo menosprecien? Se giró hacia mí. Su mirada era una daga. Sé perfectamente lo que piensas. ¿Crees que tengo favoritismos, verdad? Estás resentida porque en vuestra boda no gasté tanto dinero. Pues déjame decirte una cosa, Leire. ¿Acaso se puede comparar vuestra situación cuando os casasteis con lo lejos que ha llegado Ethan ahora? Si tan capaz eres, trae tú una fortuna de tu casa y déjame en buen lugar. Entonces no diré ni una palabra. Sus palabras fueron tan humillantes que sentí como si me hubieran abofeteado. Mi familia es de clase trabajadora. ¿Cómo íbamos a conseguir tanto dinero? Me quedé pálida y apreté el borde de mi ropa con los dedos. Incluso mi marido se alteró. Mamá, ¿te estás pasando? ¿He dicho alguna mentira? Gritó ella, aún más alterada. Lo sé todo. Hay gente que no soporta ver que a los demás les vaya bien, especialmente si es alguien de su propia familia. Me levanté de un salto. No podía soportar más la opresión en mi pecho. Noah, asustada, se agarró a mi vestido. Miré alternativamente el rostro desfigurado por la ira de mi suegra y el de mi marido, que no sabía qué hacer, pero me miraba con reproche. De repente, todo me pareció inútil. ¿Para qué discutir? En esta casa, yo siempre sería una extraña. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas a duras penas, y dije en voz baja: Mamá, cálmate. He hablado sin pensar. Tus planes son maravillosos. No tengo nada que objetar. Es la hora de la siesta de Noah. Voy a llevarla a la habitación. Tomé a Noah de la mano y entré en el dormitorio. Al cerrar la puerta, oí a mi suegra quejarse fuera. ¿Qué carácter más mezquino? Ponerse así por un poco de dinero. Apoyada en la puerta, escuché cómo la discusión se apagaba. Mi corazón estaba helado. ¿Mezquino? Si pudiera, ¿quién no querría ser generoso? Esos 150.000 euros eran como una soga que me ahogaba. Pero lo que más me dolía era el favoritismo descarado de mi suegra y la actitud de a mí no me mires de mi marido. Esta fiesta, antes de empezar, ya me había dejado un sabor amargo. Abracé a mi hija, que no entendía nada, y una idea se afianzó en mi mente. No voy a dejar pasar esta deuda. Si ustedes no me consideran parte de la familia, no se quejen cuando, más adelante, ajuste cuentas con ustedes de manera implacable. Durante los días siguientes, mi suegra no me llamó. El ambiente en casa era tenso. Mi marido, quizás pensando que su madre se había pasado, intentó hablar conmigo un par de veces, pero yo estaba demasiado dolida para hacerle caso. Ante mi frialdad, él también dejó de intentarlo y volvió a su rutina de ver la televisión después del trabajo, como si la violenta discusión de aquel día hubiera sido solo una pesadilla mía. Sabía que el silencio de mi suegra no significaba el fin del asunto. Era su manera de hacerme entender cuál era mi lugar, una especie de guerra fría. Y efectivamente, a los pocos días, volvió a asignarme tareas. Su tono volvió a ser el de siempre, distante y autoritario, actuando como si el desagradable incidente nunca hubiera ocurrido. Leire, he hecho una lista. Ve al Corte Inglés y compra estas cosas, me ordenó por teléfono. Un chal de seda de lujo para mí, de un color elegante. Y una corbata para Ethan, algo que le dé aspecto de doctor. Cómprate también un vestido decente para ti y otro para Noah. No quiero que vayáis hechas un desastre y me avergoncéis delante de la gente. Hizo una pausa y luego, como si acabara de acordarse de mi marido, añadió: Fermín no necesita nada nuevo. El traje que le compramos el año pasado todavía le sirve. Sonreí para mis adentros. Qué manera de marcar las distancias. Para su tesoro, el hijo menor, una corbata de marca. Para mí y para Noah, algo para no dar vergüenza ajena. Y para su propio hijo mayor cualquier cosa valía. ¿Entendido? Mamá respondí dócilmente. Te ingresaré 700 euros.
Con eso debería ser suficiente. Cuando termines, tráeme el ticket. Compra cosas de calidad. No intentes ahorrar comprando baratijas. Al colgar, miré los 700 euros que acababan de aparecer en mi cuenta y sentí una mezcla de emociones. Con 700 euros apenas llegaba para el chal de seda de mi suegra. ¿Y pretendía que comprara tantas cosas? Un chal de seda de lujo, una corbata de marca y un vestido decente para mí y para Noah. Era evidente que su intención era que yo pusiera de mi bolsillo. Por la tarde, llevé a Noah a los grandes almacenes. Primero fui a la sección de marcas de lujo que había mencionado mi suegra. El chal de seda más barato superaba los 250 euros. Elegí uno de un color discreto y luego, en la sección de hombre, una corbata de precio medio para mi cuñado. Con eso ya se habían ido casi 400 euros. Con los 300 restantes, bajé con Noah a la planta de marcas más asequibles. Me compré un vestido sencillo por unos 40 euros y uno bonito para Noah por 30. El resto del dinero pensaba devolvérselo a mi suegra junto con el ticket. Sabía perfectamente que la ropa que había comprado no sería de su agrado, pero no pensaba añadir ni un céntimo de mi dinero, ni uno solo. Si ella podía gastar 150.000 euros sin pestañear, ¿por qué era tan tacaña conmigo con solo 700 euros? Al volver a casa, mi suegra ya estaba allí, como si hubiera venido a inspeccionar. Cogió el chal, palpó la tela y lo dejó sin cambiar de expresión. Era su forma de dar el visto bueno. Luego cogió la corbata de mi cuñado, examinó la etiqueta con atención y asintió. Esta marca no está mal. Le gustará a Isan. Pero al ver nuestra ropa, frunció el ceño al instante. Cogió la manga de mi vestido y dijo con desprecio. Leire, ¿esto es lo que te has comprado? ¿Cómo piensas presentarte así en público? Es endeble y no tiene forma. Mirando el vestido de Noah, añadió. Bueno, el de la niña da igual para el día a día. Pero para ese día, con tantos invitados, deberías haberla vestido con algo más llamativo. Sin decir nada, le entregué el ticket de compra y el dinero sobrante. Mamá, aquí tienes el ticket y lo que ha sobrado. Verás que con 700 euros he comprado justo lo que pediste. Mi suegra cogió el dinero y el ticket. Repasó el total y el precio de nuestra ropa, y su rostro se endureció. Seguramente me estaba culpando por no haber puesto de mi dinero para comprar algo mejor. Pero no dijo nada más. Metió el dinero en su bolso y murmuró entre dientes. Vaya, qué rápida eres para las cuentas. Una vez más, la ira me subió por dentro, pero me contuve. ¿Rápida para las cuentas? ¿Quién se lo decía a quién? Por la noche, cuando mi marido llegó del trabajo y vio a Noah con su vestido nuevo, sonrió ampliamente. Hala, mi niña parece una princesa con su vestido nuevo. Noah, emocionada, dio una vuelta sobre sí misma. Lo compré con el dinero que nos dio tu madre, dije secamente. Para la fiesta. Ah, dijo él, sin preguntar más. Parecía no darse cuenta de la discriminación y las exigencias de su madre que se escondían detrás de esa ropa nueva. O quizás estaba tan acostumbrado que ya no le importaba. Esa noche, di vueltas en la cama sin poder dormir. La mirada despectiva de mi suegra, la indiferencia de mi marido y el rostro de mi cuñado, que pronto estaría bajo los focos, no se me iban de la cabeza. Una fiesta de lujo de 150.000 euros. Para ellos era una celebración, pero para mí, yo era solo una espectadora no invitada, una sirvienta que debía atenderlos. Me levanté en silencio y fui al escritorio. Abrí un cajón con cerradura. Dentro, junto a unos documentos importantes, había una vieja libreta. Acaricié su cubierta gastada y tomé una decisión. En esta gran fiesta, no seré solo una secundaria que aguanta y sufre. No. El tiempo pasó lentamente y por fin llegó el día antes de la fiesta. El teléfono de casa no paraba de sonar. Mi suegra, en su frenesí de última hora, parecía necesitar comprobar cada detalle 3 veces para quedarse tranquila. El aire estaba cargado de tensión y una falsa alegría. Por la tarde, mientras recogía la ropa tendida en el balcón, el teléfono volvió a sonar. Era ella. Respiré hondo y contesté. Leire, ¿está todo listo? Mañana no puedes llegar tarde. Tienes que estar en el restaurante a las 5:30. ¿Entendido? Su voz rebosaba la excitación de quien organiza un gran evento. Calculé mentalmente. La fiesta empezaba a las 6, y me pedía que llegara a las 5:30. Claramente, su intención era ponerme a trabajar. Sí, mamá, lo recuerdo. Cuando llegues, no entres directamente al salón, dijo, con la naturalidad de quien da órdenes a un empleado. Ve a la zona de la cocina y busca al señor Pardo. Ya le he avisado. Sigue sus instrucciones y comprueba que las bandejas de fruta estén listas, que las bebidas estén frías. Y vuelve a contar los detalles para los invitados. No puede haber ni un solo error. Yo escuchaba en silencio.
La percha que sostenía en la mano se dobló bajo la presión de mis dedos sin que me diera cuenta. Al no oírme responder, mi suegra alzó la voz. ¿Me estás escuchando? Es el honor de nuestra familia lo que está en juego. Concéntrate. Sí, te escucho, mamá, respondí en voz baja. Ah, y lo más importante, dijo de repente, bajando la voz como si fuera a contar un secreto de estado. Mañana, cuando llegue la hora de pagar, tienes que actuar con discreción. El corazón me dio un vuelco. Intuí lo que iba a decir. La cantidad es muy grande. Son 150.000 euros. No es plan de llevar tanto efectivo. Usaré la tarjeta de platino que era de tu suegro. Tiene límite de sobra. Pero mañana habrá mucho jaleo, y yo, como anfitriona, estaré ocupada con los invitados y no tendré tiempo de pagar. Así que, cuando la fiesta esté terminando, vas tú discretamente a la caja y pagas, tal y como pensaba. No le bastaba con que hiciera de sirvienta, ahora también quería que hiciera de recadera para pagar la cuenta. Pagar una factura de 150.000 euros. Vaya, qué bien elegía su persona de confianza. Contuve la rabia que me subía por la garganta y pregunté con la mayor calma posible: «Mamá, ¿estás segura de que debo pagar yo? Es una cantidad muy grande. ¿Y por qué no?». Me cortó. «Eres mi nuera, parte de esta familia. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? ¿Esta vieja o el protagonista, Isan? ¿Quieres que quede mal yendo él mismo a pagar? Es solo pasar la tarjeta y firmar. ¿Qué tiene de difícil? No vas a poner un céntimo de tu bolsillo. ¿De qué te preocupas?». Sus palabras no dejaban lugar a réplica. Había bloqueado cualquier posible negativa por mi parte. No, no pondría mi dinero. Solo sería la herramienta que firmaría en su lugar. Pero, ¿por qué tenía que hacer yo esto para su mayor gloria? ¿Por qué tenía que gestionar con mis propias manos esa enorme suma de dinero que me revolvía el estómago? Como permanecí en silencio, mi suegra lo interpretó como un sí y volvió a su tono magnánimo. «Perfecto, así lo haremos. Mañana vístete bien y no me avergüences. Ah, y una cosa más. Pide que pongan la factura a nombre de mi hijo, Isan. Es el día más importante de su vida, que al menos tenga la factura como recuerdo. No te equivoques, a nombre de Isan». Como recuerdo, pensé con sorna. Vaya recuerdo más caro. De acuerdo, apenas pude articular. «Bueno, tengo mucho que hacer, te dejo». Colgó bruscamente. Me quedé en el balcón, con el móvil en la mano. Soplaba una brisa fría de atardecer. Miré a la gente que paseaba por la urbanización. Sus risas y conversaciones parecían tan normales, tan reales. Mi mundo, en cambio, se sentía como una obra de teatro grotesca y bien ensayada. Cuando mi marido llegó del trabajo, notó mi mala cara. «¿Qué pasa? ¿Te ha vuelto a llamar mamá para decirte algo?». Lo miré y me di cuenta de que no tenía fuerzas para explicárselo todo. ¿De qué serviría? Como mucho, suspiraría y diría: «Ya sabes cómo es mamá, ten un poco de paciencia. O total, no es nuestro dinero. ¿Qué más da hacerle el recado?». Negué con la cabeza y seguí recogiendo la ropa. «No, solo para recordarme que mañana no llegue tarde». «Ah», dijo él, y como siempre, no preguntó más. Se quitó la chaqueta, la tiró en el sofá y encendió la televisión. Esa noche no pude dormir. La cara arrogante de mi suegra y la espalda indiferente de mi marido se alternaban en mi mente. Que pagara yo una factura de 150.000 euros a nombre de mi cuñado. Saqué el móvil. La luz de la pantalla me deslumbró en la oscuridad. Abrí la aplicación del banco, introduje mi contraseña y accedí a una cuenta que apenas usaba. Dentro había una suma considerable. No era una fortuna, pero era suficiente para darme el valor que necesitaba. Eran los ahorros que tanto me había costado reunir antes de casarme, y un dinero que mis padres me habían dado a escondidas, preocupados por mí. Nunca lo había tocado, y mi marido no sabía la cantidad exacta. Era mi último recurso, mi orgullo. Ver las cifras en la pantalla calmó mi mente agitada, y una fría determinación nació en mí. «Muy bien. ¿Así que quieres presumir? ¿Tan importante es la apariencia? ¿Quieres tratarme como a una criada? Perfecto, te seguiré el juego. A ver cómo termina mañana tu magnífica obra de teatro de 150.000 euros. Pagaré la cuenta. Pero el cómo y el cuándo ahora, lo decido yo. Prepárese, suegra. Su adorable nuera le tiene preparada una sorpresa». Al día siguiente, salí de casa a propósito a las 6:45. Mi suegra me había dicho que estuviera a las 5:30, pero no le hice caso. Ya que me había dicho que llegara tarde, decidí llegar tarde de verdad. Antes de salir, me miré en el espejo. Con mi vestido de 40 euros y sin apenas maquillaje, desentonaba por completo con la fiesta glamurosa que estaba a punto de comenzar. Perfecto. Era justo el efecto que buscaba.
Tomé un taxi hasta el complejo de las 4 torres. Alcé la vista y los edificios parecían arañar las nubes. Las luces del mirador de cristal brillaban, seductoras y frías, en la penumbra del atardecer. Mientras subía en el ascensor de alta velocidad, se me taponaron los oídos por el cambio de presión. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con un vestíbulo lujoso y personal de recepción. El aire olía a una mezcla de comida y perfume, y se oía un murmullo de conversaciones. Un hombre con traje y una placa que ponía director se acercó de inmediato. Debía de ser el señor Pardo. Tenía una sonrisa profesional, pero sus ojos me escanearon de arriba abajo, deteniéndose en mi vestido sencillo con una pizca de recelo. ¿Es usted la esposa del señor Fermín? Doña Asunción me ha hablado de usted. Por aquí, por favor. No me guió hacia el salón principal, sino por un pasillo lateral. Doña Asunción me ha pedido que, antes de nada, eche un vistazo a los preparativos de la zona de servicio. Hay algunas cosas que le gustaría que comprobase. La zona de servicio era un pequeño cuarto cerca de la cocina. Había mesas y sillas apiladas, trastos varios, y algunos empleados atareados preparando bandejas de fruta y bebidas. El señor Pardo señaló los postres y la fruta, presentados con esmero. Señora, ¿le parece que está todo correcto? Las bebidas están enfriándose aquí, y los detalles para los invitados ya están revisados en la sala de al lado. Eché un vistazo por encima y asentí. El señor Pardo, como si hubiera cumplido su misión, dijo: «Tómese su tiempo. Si necesita algo, no dude en llamarme». Y se fue a recibir a otros invitados importantes. Me quedé sola en ese rincón ruidoso. Por la rendija de la puerta que daba al salón podía ver el espectáculo. Bajo la luz de las lámparas de araña, mi suegra, vestida con un elegante traje rojo oscuro y un collar de perlas, recibía con una sonrisa radiante las felicitaciones de parientes y amigos. Mi cuñado Isan, con la corbata nueva que le había comprado y el pelo engominado, permanecía a su lado, pavoneándose como un pavo real orgulloso. ¿Y mi marido? Aguzé la vista y, después de un rato, lo encontré cerca de la entrada, de pie, incómodo. De vez en cuando ofrecía un cigarrillo a los que llegaban, con una sonrisa torpe y campechana. En la mesa principal, como era de esperar, estaban sentadas las personas importantes que mi suegra había mencionado, riendo y brindando. No quedaba ni un sitio libre, y para mí, por supuesto, no había ninguno. «Vaya, Leire, ya estás aquí». Una voz aguda me hizo girar. Era una pariente lejana de mi suegra. La llamábamos tía. Me miró de arriba abajo y dijo con una falsa compasión: «¿Qué haces aquí? ¿No entras?» «No, es que mi suegra me ha pedido que eche un vistazo por aquí detrás», respondí con una sonrisa. «Ay, pobre, cuánto trabajas», dijo, dándome una palmadita en el hombro. «Tu cuñado es un fuera de serie. Tu suegra hoy está que no cabe en sí de orgullo. Dicen que se ha gastado un dineral. El sitio es impresionante». Asentí vagamente, riéndome para mis adentros. Sí, impresionante y fuera de serie. En ese momento mi suegra me vio. Al otro lado de la multitud, su sonrisa se desvaneció un instante. Me hizo un gesto con los ojos y luego con la barbilla hacia la mesa principal. El mensaje era claro: «Deja de holgazanear y ponte a hacer tu trabajo». Respiré hondo y me dirigí hacia la zona de la cocina. Era mejor estar lejos que presenciar su teatro. Encontré un rincón tranquilo cerca del pasillo de servicio. Desde allí, podía ver parte del salón sin que me vieran. Observé cómo mi suegra e Isan, como si fueran celebridades, se movían entre las mesas, recibiendo brindis y un torrente de halagos. «Doña Asunción, qué suerte tiene. Doctor, qué joven y brillante es usted». Palabras que parecían bañar en oro el rostro de mi suegra. Su sonrisa era cada vez más amplia. En un momento vi que un camarero que llevaba una sopera casi se resbala, e instintivamente di un paso para ayudarle. Mi suegra, que lo vio desde lejos, me lanzó una mirada que parecía decir: «Por lo menos tienes reflejos». La fiesta alcanzó su punto álgido. Alguien animó a mi cuñado a decir unas palabras. Isan se puso delante del micrófono y habló con fluidez, agradeciendo a su tutor y a la universidad. Al final, con voz emocionada, dijo: «Pero a quien más debo agradecer es a mi maravillosa madre. Sin su apoyo incondicional, el yo de hoy no existiría. Gracias, mamá. Estos 150.000 euros los considero una muestra de tu profundo y pesado amor por mí. Prometo esforzarme aún más para honrar a nuestra familia». Un estruendoso aplauso resonó en la sala. Mi suegra, conmovida, se secó una lágrima mientras los que la rodeaban la colmaban de halagos. Desde mi rincón, observé fríamente esa emotiva escena maternofilial. Un amor pesado de 150.000 euros. ¡Qué bonito! Jugueteé con el móvil y la tarjeta de crédito que tenía en el bolsillo. Me sentía extrañamente en calma. El plato fuerte aún no ha empezado. Disfruten un poco más.
El ruido del salón me llegaba como un murmullo lejano, amortiguado por un grueso cristal. Observé cómo mi suegra e Isan no dejaban de sonreír mientras se movían entre la gente. Mi marido había encontrado por fin un sitio en una silla vacía cerca de una columna y comía en silencio, con la cabeza gacha. Solo cuando alguien lo saludaba, se levantaba de un salto y sonreía con torpeza. Noah, que empezaba a cansarse, me tiró del vestido y susurró: «Mamá, quiero ir al baño». «Claro, vamos juntas». Aproveché la oportunidad para escapar de aquel ambiente asfixiante, y la llevé de la mano por el borde del salón. Al pasar cerca de la mesa principal, mi suegra estaba despidiendo a unos invitados. Al vernos, frunció el ceño. Se acercó a grandes zancadas y bajando la voz me espetó con fastidio. «Leire, ¿a dónde vas con la niña? ¿No ves que hay muchos invitados? Ten un poco más de cuidado, que nos están mirando». Me detuve y la miré con calma. «Mamá, Noah quiere ir al baño». «Pues id rápido y volved», dijo, y su mirada repasó mi vestido y mi cara sin maquillar con un desprecio aún mayor. «Mírate. ¿Esta es la imagen de la anfitriona? Si lo llego a saber, te habría dicho que te quedaras en casa». En ese momento, una señora elegantemente vestida se unió a la conversación con una sonrisa. «Asunción, ¿esta es tu nuera mayor? Qué modesta es». Mi suegra cambió al instante a una sonrisa falsa. «Sí, es la mujer de mi hijo mayor. Es buena chica, pero le falta un poco de clase. No es como mi Isan. Él, como es doctor y se ha movido en otros ambientes, tiene otra categoría, ¿sabes? No perdió la oportunidad de menospreciarme para ensalzar a su segundo hijo». La señora asintió con una sonrisa, pero en sus ojos, al mirarme, vi un atisbo de compasión. El fuego volvió a encenderse dentro de mí, pero no cambié mi expresión. «Mamá, vamos al baño». Dicho esto, sin darle oportunidad de replicar, seguí mi camino con Noah. En el baño, mientras le lavaba las manos a mi hija, vi mi rostro pálido en el espejo. Las palabras de mi suegra me habían dolido, pero extrañamente, no me sentía triste. Al contrario, me sentía fríamente lúcida. Cuanto más se comportara así, menos remordimientos tendría por lo que estaba a punto de hacer. Al salir del baño no volví a mi rincón. En su lugar, llevé a Noah a un sofá en una zona tranquila fuera del salón. Estaba cerca de la caja, desde donde se veía perfectamente el mostrador de pago. Comprobé el móvil. Me quedaba un 30% de batería. A propósito, no había traído el cargador portátil ni busqué un enchufe. La fiesta llegaba a su fin y los invitados empezaron a despedirse. Mi suegra e Isan, de pie en la entrada, disfrutaban de los últimos halagos con sonrisas radiantes. Vi cómo mi suegra le hacía un gesto con los ojos al señor Pardo y luego me miraba de reojo. El director asintió. Supe que había llegado la hora de pagar. Era la señal para que yo cumpliera mi función de herramienta. Y, efectivamente, a los pocos minutos, mi móvil empezó a sonar. En la pantalla apareció el nombre de mi suegra. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó. Inmediatamente después, volvió a llamar. Tampoco contesté. Noah se estaba quedando dormida a mi lado. Le di unas palmaditas en la espalda mientras miraba fijamente la entrada del salón. El móvil no paraba de sonar. El nombre de mi suegra aparecía una y otra vez. 10 llamadas. 20. 30. Solo con la frecuencia con la que parpadeaba la pantalla, podía imaginar la ansiedad y la furia de la persona al otro lado de la línea. Probablemente pensaría que no tenía el móvil cerca o que no lo oía con el ruido. Conté en silencio las llamadas que aparecían en la pantalla. 40. 45. Y cuando la 50ª llamada sonó y se cortó, la pantalla parpadeó un par de veces por falta de batería y se apagó por completo. El mundo se quedó en silencio. Alcé la vista. Vi a mi suegra, que atendía a los últimos invitados, mirando su móvil sin parar. Su rostro había pasado de la ansiedad a un pálido color ceniza. Sin guardar las formas, empezó a abrirse paso entre la gente y se dirigió a grandes zancadas hacia el rincón donde yo había estado antes. Iba a buscarme en persona. Lástima, se había equivocado de sitio. Yo seguía sentada tranquilamente en el sofá de la zona de descanso, con Noah dormida en mis brazos, como una espectadora ajena a todo. En el salón ya casi no quedaba nadie, solo algunos empleados recogiendo. Bajo la deslumbrante lámpara de araña, los platos y copas desordenados mostraban el final desolador de la fiesta. Yo seguía sentada en mi sitio, con Noah dormida, como una roca esperando la ola que estaba a punto de romper. Finalmente, la figura de mi suegra apareció en la entrada del salón. Su rostro estaba pálido, su pecho subía y bajaba con agitación mientras sus ojos buscaban por todas partes como un reflector. Detrás de ella venían mi marido, con cara de preocupación,
e Isan, que aún parecía excitado por la fiesta. Leire, ¿dónde te habías metido? La voz aguda de mi suegra rasgó el silencio. Al fin me encontró y corrió hacia mí como una leona enfurecida. Los empleados se detuvieron y nos miraron, sorprendidos. Mi marido corrió tras ella, intentando calmarla. Mamá, no grites. La gente nos está mirando. ¿La gente? ¿Ahora te preocupa la gente? El honor de nuestra familia está por los suelos. Mi suegra se zafó de su mano y se plantó delante de mí. Su dedo casi me tocaba la nariz. Te he llamado 50 veces. 50. ¿Estás sorda o es que te estás rebelando contra mí a propósito? Temblaba de rabia, y su peinado perfecto se había deshecho. Te dije que pagaras. Son 150.000 euros. Todos los invitados se han ido y todavía no hemos pagado. Me tienes aquí esperando, a mi edad. Mi reputación, la reputación de nuestra familia, la has destrozado. Levanté la cabeza y la miré a su rostro desfigurado por la ira con total calma, y dije serenamente, «Mamá, cálmate. ¿Cálmate? ¿Crees que puedo calmarme?» Su voz se hizo aún más fuerte. ¿Sabes dónde estamos? En una de las 4 torres. ¿Crees que esto es el bar de la esquina? ¿Que podemos irnos sin pagar? Pensarán que hemos hecho un simpa. ¿Cómo pude aceptar como nuera a una inútil que solo causa problemas como tú? Isan también se acercó, con la cara enrojecida por el alcohol, y dijo con fastidio, «Cuñada, ¿qué te pasa? Mamá te lo había dicho todo de antemano. ¿No eres capaz de hacer una cosa tan sencilla?» Mi marido, a su lado, no decía nada mientras me atacaban. Solo se mordía los labios, inquieto, mirándonos a mí y a su madre enfurecida alternativamente. El señor Pardo, que había estado observando la situación, se acercó con cautela y una sonrisa incómoda. «Doña Asunción, nosotros también tenemos que cerrar caja. El pago». Esto pareció humillar aún más a mi suegra, que me gritó, «¿Lo oyes? Ve a pagar ahora mismo. ¿A qué esperas ahí parada?» Los miré a todos, abrazando a la dormida Noa un poco más fuerte. Y entonces, con una voz no muy alta pero clara y firme, dije, enfatizando cada palabra, «Mamá, pagaré la cuenta. Pero antes de pagar estos 150.000 euros, ¿no cree que debería devolverme primero los 75.000 euros que me pidió prestados?» La frase cayó como un rayo silencioso en medio de la sala. Del rostro de mi suegra desapareció la ira, reemplazada por una expresión de asombro e incredulidad. Mi marido levantó la cabeza de golpe y me miró con ojos de shock. La irritación de mi cuñado se desvaneció, dejando paso a la confusión. El señor Pardo y los empleados se miraban unos a otros, sin atreverse a respirar. El espacio, que hasta hace un segundo estaba lleno de reproches y gritos, se quedó en un silencio sepulcral. Mi suegra, como si no hubiera entendido mis palabras, abrió la boca y preguntó con voz seca, «Tú, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Cuándo te he pedido yo 75? ¿000? No respondí de inmediato. Solo la miré en silencio. A mi suegra, que siempre me había tratado como a una sirvienta. No se me escapó el destello de pánico en sus ojos. Mi marido finalmente no pudo más y se acercó. Su voz temblaba. «Leire, ¿qué significa todo esto, 75.000 euros?» Me giré para mirarlo. A mi marido, que había vivido conmigo durante años, pero siempre había sido un espectador. Y lentamente dije, «¿Qué significa? Pregúntaselo a tu madre». Hace 3 años, me dijo que necesitaba dinero urgentemente y me pidió 75.000 euros. Incluso me firmó un reconocimiento de deuda, prometiendo que me lo devolvería en 6 meses. ¿Ya lo has olvidado? El rostro de mi marido se volvió blanco como el papel. Se giró hacia su madre, con los ojos llenos de conmoción y sospecha. Mi suegra, como un gato al que le han pisado la cola, gritó, «Leire, estás intentando arruinarme. ¿Cuándo te he pedido yo dinero? Si tienes un reconocimiento de deuda, enséñalo». «¿El reconocimiento de deuda?» Sonreí levemente. Mi risa resonó con una claridad extraña en el silencio. «Sí, mamá, no te preocupes. Lo tengo bien guardado. Te lo presté sin cobrarte un céntimo de interés. Y no solo tengo el papel, también tengo el justificante de la transferencia bancaria. En aquel momento, dijiste que era para algo urgente. ¿Y yo te creí? ¿Cómo iba a saber yo que con el dinero de mi dote ibas a pagar la entrada para el piso de tu hijo? ¿Cómo explicas eso?» Terminé la frase mirando a mi cuñado Isan, que estaba a su lado, completamente petrificado. Su cara pasaba del rojo al azul. Esta revelación fue un golpe aún mayor que la de los 75.000 euros. Mi suegra se tambaleó y tuvo que agarrarse a una silla para no caer. Sus labios temblaban mientras me señalaba, incapaz de articular palabra. Mi marido, como si le hubiera caído un rayo,
Nos miraba a su madre, a su hermano y a mí con una expresión de incredulidad. Sus ojos estaban llenos de confusión y dolor. Isan evitó mi mirada y balbuceó. Cuñada, eso no. Esa casa ¿La qué? Le corté. Mi voz era tranquila, pero tenía una fuerza innegable. Si hace falta, podemos comprobar la copia de la escritura y el extracto bancario con las horas exactas. ¿Quieres que veamos cómo esos 75,000 euros entraron en la cuenta de tu madre justo el día antes de que pagaras la entrada y, de ahí, se transfirieron directamente a la constructora? Un silencio de muerte se apoderó de la sala. No solo mi familia política, sino también los empleados, estaban congelados. Mi suegra, que hasta hace un momento se mostraba tan imponente, ahora parecía un esqueleto con la cara del color de la ceniza. Seguramente nunca se imaginó que su nuera, siempre sumisa y fácil de manejar, guardara un as así bajo la manga. Y menos aún que lo jugaría sin piedad en el momento en que ella más brillaba y más valoraba las apariencias. Observé cómo sus caras cambiaban de color, y, con Noah en brazos, me levanté lentamente. Mamá, dije en voz baja, dirigiéndome a su rostro ceniciento. Esta factura de 150,000 euros. ¿Quieres pagarla después de devolverme los 75,000 euros? ¿O prefieres que vayamos ahora mismo al banco y saldemos esta vieja deuda? El aire se congeló. Los nudillos de mi suegra, que se aferraban a la silla, estaban blancos por la fuerza. Abrió la boca como un pez fuera del agua, jadeando, sin poder decir nada. Su arrogancia de antes se había desvanecido por completo con mis pocas y tranquilas palabras. Mi marido corrió hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su voz sonaba rota. Leire, ¿es verdad todo lo que has dicho, mamá? ¿Mamá de verdad? Se giró hacia ella, incapaz de aceptar la verdad. Mamá, contesta. ¿De verdad le pediste 75,000 euros a Leire? Mi suegra se encogió ante el grito de su hijo y desvió la mirada. Sus labios solo temblaban. Fermín, no la escuches. Me está calumniando. Lo hace porque no soporta que a Isan le vaya bien y ha venido a montar un escándalo. ¿Calumniar? Mientras acunaba a Noah, saqué de mi bolso una carpeta transparente. Dentro, se veían varios documentos. Todas las miradas se clavaron en la carpeta. Lentamente, la abrí y saqué un papel ligeramente amarillento. En la parte superior, se leía claramente: reconocimiento de deuda. Mamá, con la edad la memoria falla. No pasa nada, dije mientras desplegaba el papel y se lo mostraba a mi suegra, a mi marido y a mi cuñado. Aquí está tu letra. Yo, Asunción, reconozco haber recibido en préstamo de Leire la cantidad de 75,000 euros. 75,000 euros, para una necesidad de financiación, comprometiéndome a devolver dicha cantidad en un plazo de 6 meses, sin intereses. Deudora, Asunción. Y esta huella dactilar es de tu dedo corazón derecho, ¿verdad? La caligrafía y la huella roja y nítida parecían aún más evidentes bajo las luces del restaurante. Mi suegra perdió las fuerzas y casi se desploma, pero Isan la sujetó a tiempo. Ya no se atrevía a mirar el papel y murmuraba, ausente: no, esto no. Mi marido me arrebató el documento. Con manos temblorosas, repasó la letra y la huella. No podía no reconocer la escritura de su madre. Su rostro perdió todo el color. Me miró con una mezcla de dolor y desconcierto. Leire, ¿de dónde sacaste ese dinero? 75,000 euros. ¿Por qué no lo sabía? Miré su rostro destrozado y sentí una mezcla de emociones, pero recuperé la compostura. Son mis ahorros de antes de casarme y el dinero de mi dote, que mis padres me dieron para cuando lo necesitara. No se lo dije a nadie. Era para una emergencia o para cuando Noah creciera. Hice una pausa y miré a mi suegra, que seguía pálida. Pero parece que tu madre tuvo una emergencia antes. ¡No!, gritó ella, como si se aferrara a un último clavo ardiendo. Aunque te pidiera el dinero, eso no prueba que lo usara para la casa de Isan. Me estás acusando sin pruebas. Como si esperara esa reacción, saqué de la carpeta varios extractos bancarios. Mamá, no te precipites. Mostré los extractos. Este es el registro de la transferencia de 75,000 euros desde mi cuenta a la tuya, el 8 de mayo de hace 3 años. A las 9:35 de la mañana, saqué el último papel y dije con calma: y este es el registro de la transferencia de 75,000 euros desde tu cuenta a Construcciones Futuro, el mismo día a las 14:10. Esta es la cuenta de la constructora del apartamento que compró Isan, ¿verdad? Puse los 3 documentos uno al lado del otro, como pruebas irrefutables: el reconocimiento de deuda, mi justificante de transferencia y el justificante de transferencia de mi suegra. El tiempo, la cantidad, el flujo del dinero.
una cadena de pruebas perfecta e irrefutable. Tardaron menos de 5 horas en pasar 75,000 euros de mi cuenta a la de la constructora, pasando por la tuya, dije, mirando a mi suegra petrificada con una sonrisa burlona. Mamá, qué rápida eres para financiar proyectos. Con esto, su última excusa se desvaneció. Mi marido, al ver las pruebas, se tambaleó y se apoyó en la pared fría, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros empezaron a temblar violentamente. Aquel hombre sencillo había sufrido un shock tremendo por el engaño de su esposa, el favoritismo infinito de su madre y el desprecio absoluto hacia él como hijo mayor. Isan, que sostenía a su madre, no decía nada, con la cara pasando del rojo al blanco. Probablemente acababa de darse cuenta de que la entrada de su flamante apartamento estaba manchada con las lágrimas de la cuñada a la que siempre había menospreciado. El señor Pardo y los empleados intentaban disimular, pero la sorpresa y el morbo en sus ojos eran evidentes. Una fiesta de 150.000 euros se había convertido en un drama familiar de deudas. Mi suegra se derrumbó por completo. Se zafó de los brazos de Isan y se dejó caer al suelo, olvidando toda compostura, y empezó a llorar y a golpearse las piernas. Ay, Dios mío, mi nuera me quiere matar. Si pedí ese dinero fue por el bien de esta familia. ¿Para quién iba a ser si no? Isan necesitaba una casa para poder casarse. Lo hice para no quedar en ridículo. ¿Y tú, cómo puedes ser tan desalmada? ¿Tenías que humillarme precisamente en este día tan importante? Ay, qué desgracia la mía. Intentaba manipular la situación y despertar lástima. En otro tiempo quizás me habría ablandado, pero ahora, viendo a mi suegra llorar patéticamente en el suelo, mi corazón estaba helado. Solo sentía un frío desprecio. Volví a guardar todas las pruebas en la carpeta y la metí con cuidado en mi bolso. Luego, abracé a Noa, que lloriqueaba asustada, y le di palmaditas en la espalda. Me planté delante de mi suegra, que seguía llorando, y la miré desde arriba. Mi voz no era alta, pero fue lo suficientemente firme como para que todos los presentes la oyeran con claridad. Mamá, no le eches la culpa a tu mala suerte. La que tiene mala suerte de verdad soy yo, porque el dinero de emergencia que mis padres me dieron con el sudor de toda su vida se ha esfumado de esta manera tan absurda. Y el que tiene mala suerte es Fermín, que creía que su madre era justa y ha sido engañado de esta forma tan miserable. Miré a mi marido, que seguía llorando, y continué. Ahora no es momento de llorar. La factura de 150.000 euros sigue esperando, y el señor Pardo también. ¿Vas a pagarla tranquilamente después de devolverme mis 75.000 euros? ¿O prefieres que aclaremos aquí y ahora esta deuda de hace 3 años, detalle por detalle? Los sollozos de mi suegra se cortaron en seco, como si la hubieran estrangulado. Se quedó sentada en el suelo, mirándome. Su cara, manchada de lágrimas y mocos, era un desastre con el maquillaje corrido. Seguramente no esperaba que su táctica de hacerse la víctima no funcionara conmigo. El silencio era sepulcral. Solo se oían los pequeños sollozos de Noa y la tos incómoda del señor Pardo. Tú. Mi suegra me señaló con mano temblorosa, incapaz de seguir. Ante las pruebas, todas sus excusas y mentiras habían perdido su fuerza. Mi marido, finalmente recuperándose un poco del shock, bajó las manos que cubrían su rostro. Con los ojos inyectados en sangre, se acercó a su madre. Su voz sonaba metálica. Mamá, ¿es verdad lo que dice Leire? ¿De verdad le compraste la casa a Isan con su dinero? Mi suegra no se atrevió a mirarlo a los ojos y empezó a llorar de nuevo, golpeando el suelo. Pero esta vez, en su llanto no había convicción, sino pánico y miedo. Lo hice por el bien de la familia. Por vosotros dos. ¿Cómo se iba a casar Isan sin tener casa? ¿Por el bien de la familia? La interrumpió mi marido. Su voz de repente se alzó, cargada de dolor y rabia contenida. ¿Ayudar a Isan con el dinero de la dote de Leire es por el bien de la familia? ¿Por mi bien? ¿Pero qué te crees que soy? ¿Y Leire? ¿Somos idiotas? Nos has engañado durante 3 años. Estaba cada vez más alterado, con las venas de la frente marcadas. Aquel hombre, siempre dócil e incluso débil, había explotado por el engaño y el favoritismo de las personas más cercanas a él. Hermano, no le hables así a mamá, dijo Isan, intentando intervenir, con una mezcla de pánico y fastidio. Ya es agua pasada. ¿De qué sirve removerlo ahora? Mamá lo hizo con buena intención. ¿Buena intención? Mi marido apartó la mano de Isan de un manotazo. Lo fulminó con la mirada y gritó. Isan, contéstame. Cuando compraste la casa, ¿no sabías de dónde venía ese dinero? Tú también lo sabías. Isan se encogió ante la pregunta y desvió la mirada. Yo no sabía. Mamá me dio el dinero y lo usé. Sin más. Su reacción era una confesión. Si de verdad no lo hubiera sabido, lo habría negado con rotundidad.
pero su nerviosismo demostraba que, como mínimo, lo sospechaba, o que lo había aceptado tácitamente. Mi marido, al ver a su hermano, esbozó una sonrisa más triste que el llanto. Asintió y retrocedió un paso. Claro, fantástico. Sois fantásticos, madre e hijo. Me habéis tomado por tonto, os habéis reído de mí. Se giró hacia mí. En sus ojos había culpa, dolor y una vergüenza que le impedía levantar la cabeza. Leire, lo siento. Yo no sabía nada. Ver a mi marido, el hombre con el que había vivido tantos años, tan destrozado, me produjo más opresión que satisfacción. Daba pena, pero también rabia. Su debilidad y su indiferencia habían alimentado el favoritismo de su madre y la desfachatez de su hermano. Pero no era momento de flaquear. No respondí a su disculpa. Volví a mirar a mi suegra, sentada en el suelo, y dije con firmeza: Mamá, el pasado ya no importa. Ahora solo quiero saber una cosa. ¿Cuándo me vas a devolver esos 75.000 euros? Mi suegra levantó la cabeza. Su rostro estaba surcado por las lágrimas y la desesperación. Al ver las miradas de los empleados, la furia de su hijo mayor y el pánico del menor, se dio cuenta de que su reputación y su autoridad, construidas con tanto esmero, se habían derrumbado en un instante. Intentó levantarse, e Isán corrió a ayudarla. Apoyada en su hijo, suplicó con voz llorosa: Leire, Leire, lo siento. Perdí la cabeza. Por favor, perdóname esta vez. Te juro que te lo devolveré. Pero por favor, no me denuncies. A mi edad no soportaría un juicio. ¿Podríamos pagar primero estos 150.000 euros? Te lo ruego. Por favor, no me humilles más. ¿Humillarla? Repetí, mirándola a ella y a Isán. Cuando organizaron esta fiesta de 150.000 euros con mi dinero, ¿no pensaron en mi humillación? ¿En la de Fermín? Con Noah en brazos, di un paso adelante y dije, con voz clara para que todos oyeran: Mamá, las deudas se pagan. No estoy negociando contigo. Levanté 3 dedos. Te doy 3 días. En 3 días, quiero los 75.000 euros del capital más los intereses. Ni un céntimo menos. En mi cuenta. Mi suegra contuvo el aliento. Su rostro se volvió lívido. 3 días. Leire, ¿quieres matarme? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Eso ya es cosa tuya, dije sin expresión. Si en 3 días el dinero no está en mi cuenta, nos veremos en los tribunales. Tengo el reconocimiento de deuda, los justificantes de transferencia, todas las pruebas. Y entonces, no será solo una humillación. La palabra tribunales fue como un último rayo que le partió el corazón. Se tambaleó, y si Isa no la hubiera sujetado con fuerza, se habría desplomado. Me miró con ojos llenos de miedo e incredulidad, como si viera por primera vez a la mujer que era su nuera. No volví a mirarla. Me dirigí al señor Pardo, que seguía allí, sin saber qué hacer. Señor Pardo, disculpe por este espectáculo tan lamentable. Nuestros asuntos familiares los resolveremos nosotros. En cuanto a la factura de hoy, hice una pausa y repasé con la mirada a mi familia política. La persona que organiza la fiesta y que tiene deudas debería ser quien pague. Hablen entre ustedes y decidan cómo lo hacen. Dicho esto, ignorando el silencio que dejé atrás y los sollozos ahogados de mi suegra, me di la vuelta con Noah en brazos y, con la espalda recta, caminé hacia el ascensor. A mis espaldas oí la rabia contenida de mi marido, las excusas apresuradas de Isán, y finalmente, el llanto desconsolado de mi suegra. Todos esos sonidos se quedaron atrás. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente, aislando por completo aquel caos. Mientras bajábamos, Noah se removió en mis brazos y preguntó: «Mamá, ¿no vamos a casa?» «Cariño, vamos primero a casa de la abuela», le dije con suavidad, acariciándola. «Mamá te preparará un vaso de leche calentita». «Vale». Noah apoyó la cabeza en mi hombro. Su mundo era sencillo. La tormenta de antes no parecía haberle dejado una herida profunda. Al salir del ascensor, crucé el vestíbulo vacío de la planta baja y salí a la calle. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, aliviando el ardor de mis mejillas, encendidas por la tensión y la emoción. Paré un taxi y le di la dirección de mis padres. Mientras el coche se alejaba del imponente rascacielos, las luces de neón de la ciudad pasaban a toda velocidad. Mirando el paisaje urbano familiar, sentí una extraña paz. Quitarse la máscara era mucho mejor que sufrir en una relación familiar falsa y asfixiante. Al llegar a casa de mis padres, llamé a la puerta con Noah dormida en brazos. Mi madre me abrió, con cara de sorpresa. «Leire, Noah, ¿qué hacéis aquí a estas horas? ¿Y Fermín?» «Mamá, entremos y os lo cuento», dije con voz cansada. Mi padre, que estaba en el salón, también salió a ver qué pasaba. Acosté a Noah en el sofá.
La tapé con una manta y, frente a mis padres, que me miraban preocupados, les conté todo lo que había pasado, intentando mantener la calma. Desde la humillación en la fiesta hasta las 50 llamadas, la revelación de la deuda de 75.000 euros y el ultimátum de 3 días. Cuando terminé, mis padres se quedaron en silencio un buen rato. A mi madre le temblaban las manos de rabia y se le enrojecieron los ojos. ¿Cómo han podido hacerte eso? ¿Usar el dinero de tu dote para ayudar a su segundo hijo? ¿Y encima pretenden que pagues tú una factura de 150.000 euros? No tienen vergüenza. Mi padre con el rostro serio dio un golpe en la mesa. ¡Qué gente más despreciable! Y Fermín, ¿qué hacía él? ¿Dejar que trataran así a su mujer sin decir nada? Ver a mis padres tan disgustados por mi culpa hizo que la entereza que había mantenido a duras penas se tambaleara. Se me hizo un nudo en la garganta y bajé la cabeza. Papá, mamá, ya ha pasado. Ahora solo quiero que me devuelvan mi dinero. Si en 3 días no lo hacen, los demandaré. Tengo todas las pruebas. Claro que los demandarás, dijo mi padre, todavía enfadado. Ese dinero lo ahorraste tú céntimo a céntimo, y era el último recurso que te dimos. No puedes dejarlo pasar. Te apoyo, Leire. No tengas miedo. Mamá y papá están aquí. Mi madre me cogió la mano llorando. Pero, hija, ¿qué pasará ahora contigo y con Fermín? No terminó la frase, pero yo sabía a qué se refería. Después de esto, nuestro matrimonio también había llegado a su fin. En ese momento, el timbre sonó con insistencia, y oímos la voz de mi marido, entre sollozos. Leire, ábreme por favor, sé que estáis ahí. Suegro, suegra, por favor, abran la puerta. Los tres nos miramos. Mi madre fue a mirar por la mirilla, pero mi padre la detuvo. Me hizo un gesto con la cabeza para que no hiciera ruido. Afuera, mi marido golpeaba la puerta con más desesperación. Leire, lo siento. De verdad que lo siento. Por favor, abre y déjame hablar contigo. Mamá se ha desmayado. La casa es un caos. Al oír que mi suegra se había desmayado, sentí un escalofrío, pero enseguida me invadió una fría sospecha. ¿Sería una treta para dar pena? ¿O sería verdad? Mi madre me miró, con el corazón ablandado, pero mi padre, con el rostro impasible, gritó hacia la puerta. Fermín, ¿qué es este escándalo a estas horas? Si tienes algo que decir, dilo mañana. Leire y Noah se quedan a dormir aquí hoy. Suegro, por favor, suplicó mi marido llorando. Solo unas palabras con Leire. Mamá se ha desmayado de verdad. Acaba de tomarse una pastilla y está en la cama. Leire, por favor, es la abuela de Noah. Volví a usar a Noah. Me dio un vuelco el estómago de rabia. Siempre hacía lo mismo. En los momentos cruciales, me intentaba manipular con los niños y el amor familiar. Respiré hondo y, de pie detrás de la puerta, sin abrirla, dije con frialdad: Fermín, si tu madre se ha desmayado, deberías estar cuidándola o llevarla al hospital. ¿Qué haces aquí? El ruido al otro lado de la puerta cesó. Solo se oía su respiración agitada y sus sollozos contenidos. Leire, ábreme. Hablemos. Lo siento mucho. Sé que mamá se ha equivocado, pero 75.000 euros es mucho dinero. 3 días es muy poco tiempo. ¿No podrías darnos unos días más, por favor? Te lo suplico. Al final, había venido a suplicarme por su madre, por los 75.000 euros. La última brizna de esperanza que me quedaba se desvaneció. Dije, enfatizando cada palabra hacia la puerta: Fermín, escúchame bien. 75.000 euros. 3 días. Si falta un céntimo o te retrasas un solo día, nos veremos en los tribunales. Esto no es una negociación. Y sobre nuestra relación, te doy 2 opciones. La puerta se quedó en silencio. Mi marido esperaba mi siguiente frase, tenso. Primera, si todavía me consideras tu mujer y no a tu hija, compórtate como un hombre. Consigue los 75.000 euros como sea. Ingrésalos en mi cuenta en 3 días. Y nos vamos los 3 de esta casa. Cortamos toda relación con tu madre y tu hermano. Segunda, si no puedes hacer eso, también está bien. Devuélveme los 75.000 euros y nos divorciamos. Yo me quedaré con Noah. No, Leire, el divorcio no, gritó mi marido desde fuera. Había pánico en su voz. Noah necesita a su padre. Aún nos queremos. ¿Querernos? Resoplé, cortándolo. Fermín, el amor es algo recíproco. Cada vez que tu madre me despreciaba y tú callabas, nuestro amor se fue agotando. Ahora, la elección es tuya. Decide si eliges a tu gran familia o a esta pequeña familia, a Noah y a mí. Y ahora vete. Necesito descansar. Dicho esto, sin escuchar más sus súplicas, volví al salón. Mi padre, que me miraba con orgullo,
Miró por la mirilla y dijo en voz baja: Fermín, has oído a Leire. Vete y piénsalo bien. No ganarás nada montando más escándalos. La voz de mi marido se fue apagando, y finalmente se alejó entre sollozos ahogados. Esa noche, en la cama de mi habitación de la infancia, apenas pude dormir. Sabía que las opciones que le había dado a mi marido eran crueles y difíciles, pero era la realidad. La familia de mi marido era como un lodazal: o salías por completo o te hundías con ellos y sufrías para siempre. Durante los 3 días siguientes, bloqueé todos los contactos de mi familia política y pasé un tiempo tranquilo con Noah en casa de mis padres. Pero por dentro, mi mente era un torbellino. Esperaba el resultado, la decisión final de mi marido. Al tercer día por la tarde, a solo unas horas de que se cumpliera el plazo, mi madre se sentó a mi lado y preguntó con cautela: Hija, el tiempo se acaba y no han dicho nada. ¿De verdad vas a ir a los tribunales? Mamá, habrá que llegar hasta el final, dije con calma, mientras tejía un jersey para Noah. Si cedo ahora, me pasaré la vida siendo despreciada. En ese momento, sonó mi móvil. En la pantalla, el nombre de Fermín. Mis padres me miraron, tensos. Respiré hondo y contesté, poniendo el altavoz. Time. Leire. La voz de mi marido sonaba agotada. Estoy con mi madre y mi hermano en el portal de tus padres. ¿Podemos subir a hablar? No traían el dinero. Venían a hablar. Miré a mi padre, que dudó un momento y luego asintió. Subid. Poco después, abrí la puerta. Ante mí, 3 figuras demacradas. Mi suegra, apoyada en Isan, parecía haber envejecido 10 años en unos días. No quedaba nada del glamour de la fiesta. Isan también tenía la cabeza gacha. Pero lo que me llamó la atención fue mi marido. La barba sin afeitar, los ojos inyectados en sangre y un pesado fardo que apretaba en su mano. Su mirada era una mezcla de culpa, dolor y súplica. Pasad y hablad, dije, sin expresión. Tras un silencio asfixiante, mi suegra fue la primera en hablar. De repente, se deslizó del sofá y se arrodilló ante mí. Leire, lo siento. He cometido un pecado mortal. Se agarró a mis piernas y rompió a llorar. Por favor, perdóname. Te juro que te devolveré el dinero, pero por favor, no me denuncies. Su arrebato nos sorprendió a todos. A mis padres, a mi marido y a mi cuñado. Miré a mi suegra, antes tan arrogante, ahora tan servil, y no sentí nada, solo un frío desprecio. Mamá, no hagas esto. Levántate y habla, dije con frialdad, sin ayudarla. Mi marido, con expresión de dolor, la levantó y la sentó en el sofá. Luego, deshizo el fardo y sacó fajos de billetes y varias libretas de ahorro. Leire, dijo con la voz rota, aquí hay 70.000 euros en efectivo. Es todo lo que mamá tenía en sus ahorros, mi sueldo y mis ahorros. Isan ha puesto 5.000 euros. Lo hemos intentado, pero no hemos podido reunir los 75.000. Faltan 5.000. Por favor, acepta esto primero y te iremos pagando el resto poco a poco. Casi lloraba, a punto de arrodillarse. Mis padres, al ver el dinero, a mi marido destrozado y a mi suegra humillada, pusieron cara de pena. Mi madre incluso me tiró suavemente de la manga. Miré en silencio el dinero y las libretas sobre la mesa. 70.000 euros. Podía imaginar el esfuerzo que les había costado reunirlo en 3 días, pero faltaban 5. 000. Lentamente, abrí la boca. Mi voz era fría como el hielo. Fermín, hace 3 días te lo dije. 75.000 euros. Ni un céntimo menos. 70.000 no valen. ¿Faltan 5.000? Entonces nos vemos en los tribunales. Dicho esto, me fui a mi habitación a por los documentos. En el salón estallaron los gritos de mi suegra y el lamento desesperado de mi marido. Cuando volví, el salón era un caos. Mi suegra lloraba a gritos, mi marido estaba hundido en el sofá, ausente, e Isan no sabía qué hacer. Leire, mi marido levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de desesperación. ¿De verdad no hay otra solución? Fermín, le corté. Cuando tu madre se llevó mi dinero, cuando tú callaste, ¿quedaba algo de nuestro matrimonio? Al final, tu gran familia es más importante para ti que Noah y que yo. Mis palabras fueron una daga que atravesó la realidad. Leire, quieres destruir a toda la familia, gritó de repente mi suegra, amenazando con golpearse la cabeza contra la pared. Mi marido e Isan la sujetaron, aterrorizados. Observé la escena con frialdad. Si vivís o morís, es asunto vuestro. Yo solo quiero mi dinero. Si no conseguís los 5.000 euros ahora mismo, me voy con estos papeles a ver a mi abogado. Mi amiga es abogada y me ha dicho que este caso lo gano seguro. Y entonces, tendréis que pagar los 75.000 euros.
más los intereses, más las costas del juicio. Miré a Isan y continué. Isan, pronto empezarás el doctorado, ¿verdad? ¿No crees que tener un familiar directo con un expediente de impago podría afectar a tu futuro como funcionario o profesor? Expediente de impago. La cara de Isan se volvió blanca. Corrió hacia mí y empezó a balbucear. Cuñada, no. Un juicio, no. Los 5.000 euros. Los conseguiré como sea. Dame un día. No, mediodía. Se los pido a un amigo, pido un crédito. Isan, estás loco, gritó su madre. Pero por primera vez, Isan le gritó a ella. Todo es por tu culpa, mamá. Si no le hubieras cogido el dinero a mi cuñada, no estaríamos así. ¿Quieres arruinarme la vida? La situación se descontroló. Mi marido corrió al baño y se encerró. Unos 10 minutos después salió. Su cara estaba mojada. No sabía si de agua o de lágrimas, pero su mirada era extrañamente serena. Cogió 5.000 euros de los fajos de billetes de la mesa. Y luego, empezó a quitarse el reloj de la muñeca. El reloj que yo le había regalado con mi primer sueldo cuando éramos novios. Un reloj viejo, pero que siempre había llevado con cariño. Puso el reloj y los 5.000 euros delante de mí. Me miró profundamente, y con una voz diferente, dijo: Leire, este reloj me lo compraste tú por 200 euros. Es viejo, pero nunca se ha estropeado. Véndelo y con lo que saques, y estos 5.000, saldamos la deuda. Con los intereses, ya está todo pagado. Hizo una pausa y añadió en voz baja: Los 75.000 euros están devueltos. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Miré el dinero y el viejo reloj sobre la mesa y sentí un nudo en el pecho. Aquel reloj era el símbolo de un tiempo inocente que también habíamos tenido. Nunca imaginé que saldaría la última parte de la deuda de esa manera. Mi marido, con la cabeza gacha, dijo en un susurro: El dinero está devuelto, Leire. Lo siento. Por mi culpa, no supe protegeros ni a ti ni a Noah. Divorciémonos. Quédate tú con Noah. Así estaré más tranquilo. Dicho esto, sin mirar a su madre ni a su hermano, se tambaleó, abrió la puerta y se fue. Fermín, hermano. Mi suegra e Isan intentaron seguirlo, pero yo los detuve con una voz gélida. Alto. Miré los 75.000 euros y el reloj solitario sobre la mesa. Todas las emociones que sentía se solidificaron en una fría determinación. Dejé la carpeta con las pruebas al lado del dinero. He recibido el dinero. Ya no somos nada. Recojan sus cosas y váyanse de mi casa. Mi suegra e Isan recogieron el fardo vacío y salieron de mi casa como si huyeran. La puerta se cerró y el mundo se quedó en silencio. Me dejé caer en el sofá y cerré los ojos. Había recuperado mi dinero, pero mi matrimonio se había acabado. Había ganado la batalla, pero estaba cubierta de heridas. Después iniciamos los trámites de divorcio. Sorprendentemente, mientras recogía sus cosas, encontré una cuenta de ahorros que mi marido tenía oculta con 30.000 euros. No solo me había mentido a mí, sino también a su madre y a su hermano. Legalmente ese dinero también me correspondía. Con los bienes del divorcio y los 105.000 euros recuperados, compré un pequeño apartamento cerca de la casa de mis padres. Empecé un pequeño trabajo que podía compaginar con el cuidado de Noah. A veces, a través de viejos amigos, me llegan noticias de mi antigua familia política. Mi suegra, por el shock, empeoró de salud y apenas sale de casa. Mi cuñado Isan empezó el doctorado, pero por los rumores de lo que pasó, su vida académica no es fácil. Me han dicho que mi exmarido dejó su trabajo y se fue a vivir a otra provincia. Oír noticias de ellos ya no me afecta. Es como si hablaran de desconocidos. Una noche, mientras miraba el rostro dormido de Noah, me senté en el balcón a contemplar las luces de la ciudad. Los acontecimientos de los últimos meses pasaron por mi mente como una película. Perdí una familia aparentemente perfecta, pero me recuperé a mí misma. Ahora lo sé. En la vida de una mujer, el apoyo no viene del reconocimiento de la familia política ni de la compasión del marido. Viene solo de una misma, de la fuerza para reclamar con orgullo los propios derechos. Ahora, la protagonista de mi vida soy yo. Y un nuevo comienzo no ha hecho más que empezar. La historia de hoy termina aquí. ¿Qué opinan de mi decisión? Dejen sus pensamientos en los comentarios.